Y bueno, ya estamos con Arturo Ibarra, nuestro enlace seguridad. Arturo, qué gusto Arlencio, qué gusto estar tenerte. contigo, un honor. Gracias por esperarnos. Y pues vamos a hablar acerca de la violencia de género, que como les digo, estamos en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer. Y pues siempre pasan incluso detalles, incluso verbales, ¿no? Lo veíamos de políticos diciéndoles damas de compañías a mujeres, etcétera. Y ahorita hablábamos, antes de entrar al aire, de que los datos son aterradores y que te daba incluso, como dices, chin, tengo que comentarlos, ¿no? Sí, digo, Arlencio, gracias por este espacio y pues, ¿qué te puedo decir? Digo, no está bien hablar de un tema de violencia contra la mujer, porque al final del día, pues es un tema que tratamos de evitar, ¿no? ¿Por qué? Porque la violencia principalmente se ejerce en la comunidad, tristemente. La mayor cantidad de violaciones y de golpes y de todo lo que tiene que ver con la mujer, pues es en el barrio, en la colonia, y dices, pero ¿cómo? Si lo que buscamos es levantar al barrio y la colonia, y de repente te dicen que ahí sucede casi todo, pues sí dices, ¿qué está pasando? Y luego también vemos que la que siempre sale con la peor parte en un tema de violencia familiar, que por mucho es el delito más tipificado en toda Baja California, violencia familiar, y dices que la mujer es la que realmente lo sufre más que el hombre, ¿sí? Es la que sale golpeada, es la que sale vejada, es la que sale destruida. Pues si dices, oye, pues ¿qué lugar tiene la mujer? O sea, realmente, ¿qué hemos hecho para llegar a este punto en donde necesitamos, Arlencio, un día al año para recordarnos Sí. que no tenemos todavía una solución real para enfrentar que hay un exceso de violencia contra la mujer y que pues nos encanta decir sí luego, hay cosas más importantes, pero pues la verdad que puede haber más importante que la vida de una persona. Qué fuerte lo que dices, porque tendríamos que recordar que no tienes que golpear a una mujer, ¿no? O que no tienes que lastimarlo, que no tienes que violentarla con tus palabras, porque tendríamos que recordarlo si debería ser algo pues normal en la vida del humano de respetar. Claro, y pues bueno, las cifras son alarmantes. Estamos hablando de que, de acuerdo al primer Censo Nacional de Procuración de Justicia que lleva a cabo el INEGI, y que pues nos da cifras realmente que podemos decir son la realidad y que nos marcan algo, pues nos hablan de casi 60,000 delitos con víctimas niños y adolescentes, sobre todo mujeres. Aquí hay una tasa de 305 delitos por cada 100,000 mujeres, que estás hablando de que pues es un tema de los principales del mundo, o sea, estamos en los peores niveles a nivel mundial México, ¿no? Wow. Y por el lado de los hombres, pues es la mitad, ¿no? Son 30,000 delitos al año contra niños y adolescentes, hombres, contra 60,000, ¿no? Que sufren las mujeres. Entonces, desde ahí ya dices, ¿por qué hay menos violencia y tal, claro, tema de delincuencia contra los varones menores de 18 años? Que contra las mujeres, que es el doble, o sea, desde ahí ya dices, sí hay un tema de diferenciación por género, y siempre la mujer, ¿sí? Es la que tiene más prevalencia, estadísticamente hablando, más probabilidad de salir golpeada si nace en México, ¿no? Y esas son las cifras de las personas que denuncian, ¿no? Bueno, por supuesto, Porque es un las tema que de no denuncia. denuncian, ¿cuántas no denuncian? La ¿Cuántas cifra no negra es terrible, denunciamos? ¿no? Terrible. Y pues bueno, también aquí nos habla de que pues es la violencia familiar donde más se sufre, ¿no? Y las mujeres pues son casi 22,000 de los 60,000 delitos, 22,000 ocurren en violencia familiar, que es una pelea con la familia, ¿no? Entonces también porque la familia, en vez de ser un factor de protección para la mujer, un lugar donde la comprenden, nada. La familia es donde más la golpean, casi al doble otra vez, sí, que a los hombres. Y claro, yo sí entiendo que pues sí, tal vez a un niño chico lo golpeas, pero ya que crece el niño, ya está a los 18 años, ya no, ahí muere. Pero a la mujer no, a la mujer sí la golpeas, crezca o no crezca, la edad que sea. Por lo que hemos visto, en México por lo menos, el tema de violencia familiar es el principal delito que sufre la mujer en este país, violencia familiar. Hace unos días yo escribo poesía y escribo también poesía erótica y escuchaba a una mujer, se llama Mónica. Mónica decía que le han preguntado muchas veces qué tan difícil es trabajar con el tema del erotismo. Y ella decía que no es difícil trabajar con el tema del erotismo, es más difícil trabajar con el tema de la violencia hacia la mujer. Ese es el tema que más molesta y que más irrita a la sociedad, porque es algo de lo que no se habla. Y cuando lo hablas, molesta, pero no molesta a la indignación, no es hacia el hombre que golpea, sino a la mujer que lo denuncia. Claro. Eso es más triste. Ese punto es muy interesante de acuerdo a la encuesta de INEGI, que nos dice que cuando ya hablas con mujeres mayores de 15 años y les preguntas si durante su niñez o en alguna etapa de su vida sufrieron violencia, pues el 42% indicó que haber vivido violencia de algún tipo en su vida, ¿no? 42% es 2 de cada 5 mujeres en este país han vivido violencia de algún tipo. La principal pues es la violencia sexual, ¿no? Con casi un 34%. Y de esta violencia sexual, aquí es un dato muy interesante, ¿quién es el que se aprovecha de la mujer, ¿no?
sobre todo en una etapa de ser niños, ¿no? Entonces, cuando preguntas a una mujer ya mayor de 15 años si sufrió violencia sexual durante la infancia y le preguntas quién fue, el primer lugar es el tío, con casi 21%. A mí me sorprendió, yo pensaría que sería el padrastro o alguien así, ¿no? Claro, alguien no, ajeno a ella. el tío. Es el primero con casi 1 de cada 5 temas de violencia sexual contra las niñas, el tío. En segundo lugar, el primo, con casi 18%. En tercer lugar, el vecino, con un 15%, ¿no? Y ya pues sí, lo que sería el padrastro es más menos, es como el 6.5%. Pero qué interesante que en un tema de violencia sexual contra niños, el principal causante es el tío y luego el primo. Lo veíamos, Arturo, en la cuestión de la pandemia. Había una nota muy interesante y muy aterradora donde decía tanto porcentaje de niñas embarazadas en la pandemia, pero en el tiempo de la pandemia donde no podíamos salir, donde estábamos recluidos en nuestras casas. ¿Cómo se embarazaron esas niñas? Porque aparte decía embarazo adolescente, decía la nota periodística, pero eran niñas de 9 años, de 9 hasta 17. Okay. Entonces no es embarazo adolescente, es embarazo infantil, y no es un embarazo, son violaciones infantiles, porque esas niñas, si no salieron con el novio, con el amiguito, estaban en sus casas recluidas. ¿Quiénes habían abusado de ellas? Bueno, el papá, el tío, el abuelo o el hermano o el primo. Entonces es algo muy grave, y desde el lenguaje ahí también estamos mal, porque si no lo dices como realmente es, si no lo llamas violación, pues no se puede atacar, ¿no? Entonces eso que estás diciendo ahorita pues es sumamente delicado. Aterrador. Y por último, pues bueno, ¿en dónde surgió la violencia sexual? ¿En qué parte? Pues el primero es el ámbito comunitario, casi 38%, que es la colonia, ¿no? El barrio. En segundo lugar, el ámbito laboral, 25%. En tercero, el de pareja, 24%, 23% el familiar y por último 22% el escolar. Es decir, la violencia contra la mujer sucede en varios ámbitos, siendo el principal tristemente en la colonia, en el barrio. Por eso es triste poder decir que lo que queremos es fortalecer las colonias de Mexicali. Pues sí entiendo por qué mucha gente dice, no, yo no quiero conocer a mis vecinos porque tengo miedo de que me quieran hacer algo a mí o a mis hijas, porque es lo que nos dice la estadística, que casi el 40%, ¿no? 2 de cada 5 sufren de este tema en su colonia. Qué interesantes son estos datos, porque realmente muestran una realidad que es aplastante y nos ponen de cara con la situación. Yo leí hace unos días que cuando una mujer denuncia, está entre el 2 y el 8% de que la denuncia sea falsa, solo el 2 y el 8%. Es decir, que si tú le crees a una mujer que denuncia violencia familiar, violencia física, violencia sexual, etcétera, es por algo. Ajá, hay un 92 a un 98% de que la denuncia sea real. Por eso cuando alguien dice, es que quién sabe si le creemos porque probablemente es falsa, no. Y también cuando dicen, es que lo hace por llamar la atención, ninguna mujer llama la atención positivamente cuando habla de un abuso. Claro. Jamás. Ahora, no olvidemos el tema de las redes sociales, el tema del internet, ¿no? Ahí también hay mucho tema de violencia, y aquí encontramos con otra encuesta, en la famosa Mosiva, ¿sí?, que se hace cada año. En México, 27 de cada 100 mujeres denunciaron violencia por internet y solo 18 de cada 100 hombres, es decir, 27% de violencia a través de redes sociales o internet, ¿no? Ya sabemos el TikTok y el Facebook y todo eso, y solamente 18% para los hombres. Pero cuando ya hablamos más a profundidad, 34 de cada 100 niñas nos mencionaron que les enviaron fotos o videos de contenido sexual que les molestaron. Entonces, es algo enorme que una persona menor de 18 años, mujer, tiene un 34% de probabilidad de que tarde que temprano le envíen una foto sexual, ¿no? Y de alguna manera pues dices, es que es demasiado alto. O sea, en todos lados que veas, el tema de la mujer es violentada, es atacada, seducida o como le quieras llamar, y pues bueno, esto me preocupó mucho, porque pues sí, ¿qué esperas, no, de las redes sociales? Tus hijas quieren estar ahí, tus primas o lo que sea, y sabes que les van a enviar fotos de desnudos, pues ni modo, hay que entrenarlas porque no lo podemos evitar, nunca lo vamos a poder evitar. Exacto. Más bien entrenarlas a que esas cosas las borren y que no se claven con eso, ¿no? Y que no hagan caso a nadie en internet, porque ya vimos que 1 de cada 3 personas que se acercan por ellas a internet, pues tiene alguna intención de sexualidad, ¿no? Sí, y también pasa en el caso cuando tú envías un desnudo a otra persona, este tipo de desnudos se pueden estar replicando en redes sociales. Pasó aquí en Mexicali, había un grupo de Facebook de jóvenes donde estaban subiendo fotos de mujeres que ellos habían tenido alguna intimidad, y cuando resulta que encuentran la foto de una de las hermanas de uno de los administradores, ahora sí cancelan
la plataforma, digamos que cancelaron el grupo de Facebook, pero también tenían una aplicación. Es una aplicación, o sea, desarrollaron una app donde podían estar compartiendo imágenes sexuales de mujeres sin su consentimiento. Esto fue hace algunos años, antes de que no estuviera la ley Olimpia, y yo espero que ya esto no esté sucediendo, pero sí, eso sigue siendo violencia. Y bueno, terminemos, pues ahora sí, nuestra tierra, ¿no? Mexicali, Tijuana y Ensenada, ¿cómo están? Pues en abuso sexual, Mexicali presentó 452 casos contra 742, repito, 400 Mexicali, 700 Tijuana, Ensenada 238. O sea, está interesante que Ensenada es la mitad de Mexicali y Mexicali es un poquito más de la mitad de lo que sucede en Tijuana en el tema de abuso sexual. Si nos vamos al acoso, me preocupa, Mexicali arriba de Tijuana, en acoso sexual. Y en hostigamiento sexual, sí, Mexicali abajo, 294 contra 550 de Tijuana y 251 de Ensenada. En el tema de hostigamiento, que es diferente al acoso, el hostigamiento es que hay una jerarquía. El hostigamiento es cuando tu patrón, tu jefe o alguien de cierta jerarquía se aprovecha de ella para obligarte a tener sexo con esa persona o tener un problema, ¿no? En el caso del acoso, no, puede ser un vecino, puede ser alguien de tu mismo nivel, y pues sí hay diferencias, ¿no? Y en violación simple, Tijuana 265, Mexicali 172 en lo que es este año, y en violación equiparada, Tijuana 149, Mexicali 51. La diferencia es que en la violación simple, pues sí hay un tema de penetración, en la violación equiparada, pues hay cosas mucho más terribles, hay un tema de equiparamiento, es decir, de equivalencia, y de alguna manera se tipifican diferente porque no necesariamente se requiere que haya un tema sexual de penetración, pero puede ser una violación sexual por otro tema, ¿no? Entonces son temas delicados que por lo que vemos, pues el Estado ha ido subiendo el tema de delincuencia sexual y no hemos tenido una política pública tampoco en el sentido de cómo hacemos para proteger a la mujer en su comunidad, a la mujer en su trabajo, ¿no? Y a la mujer también en el ámbito escolar. Lo que sí sabemos es que esta va creciendo, la prevalencia va aumentando y cada vez pues es mayor la cantidad de violencia que se ejerce contra la mujer en el estado de Baja California. Muchas gracias, Arturo, de verdad, por esta información. Es muy importante, como les digo, tener los datos para poder seguir hablando del tema. Hay que seguirlo poniendo en la mesa, hay que no bajar la guardia con estos temas y hay que seguir creyéndoles a las mujeres cuando hablan de eso. No es fácil. Número uno, reconocer que fuiste víctima de un tema de violencia es muy difícil, porque eso habla de un duelo personal al momento de reconocerlo. Segundo, poder platicarlo y exponerlo es sumamente difícil porque siempre vas a ser juzgada por eso y a la primera que la van a atacar es a ti, a la primera que te van a cuestionar es a ti, porque lo permitiste, porque no denunciaste, porque no lo dijiste antes, etcétera. Y cuando una mujer habla, a veces tiene que pasar muchísimo tiempo, mucha terapia. Entonces hay que creer y hay que seguir hablando de este tema para poder erradicar la violencia totalmente. Arturo, qué interesante, me encanta que Arturo siempre traiga cifras súper puntuales, que siempre hables con datos duros, que creo que eso es irrefutable y yo te agradezco muchísimo. Muchas gracias, sí, cuidemos a nuestras mujeres, que es realmente de lo más hermoso que tenemos. Muchas gracias. Que tengan un excelente día, gracias por habernos acompañado hoy martes 28 de noviembre. Recuerden que estamos en nuestras diferentes plataformas, obviamente aquí en Facebook, en Instagram, en TikTok y en enlaceinformativo.net, nuestro portal de noticias. Y pues muchas gracias por un día más aquí con nosotros. Hasta la próxima.